Amados hermanos, los saludo en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo y abrimos este santo servicio como nuestra enseñanza en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Damos gracias a mi Señor por esta bendición que nos concede, poder llegar a ustedes a través de estos medios, después de algunos domingos sin poderlo hacer. Pero hoy es el día, es la oportunidad para poder llegar a todos ustedes, ya que mi Señor nos está abriendo puertas como para poder pensar ya en reunirnos en forma presencial, si bien es cierto no la cantidad que quisiéramos estar, es todo limitado, todo tiene condiciones legales estrictas que cumplir, pero ya es una luz de esperanza para podernos ver, reunir y juntos entregarle a nuestro Señor lo que Él se merece, nuestra gratitud. A través de nuestra gratitud, nosotros le entregamos la alabanza, la adoración, porque Él se la merece y de Él es. No es que nosotros le estemos dando un regalo, sino que de Él es y nosotros estamos reconociendo que de Él es la honra, la gloria, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Así que atento a cualquier noticia que tengamos durante estos días. Nos vamos a reunir unas horas más tarde con mis hermanos oficiales, Carlito, Juanito, para ver la situación, las condiciones del templo y estaremos informando, pero necesito la cooperación de todos ustedes, porque tenemos que invertir en insumos y tenemos que cuidar y proteger tanto el lugar como mis hermanos que van a llegar. Planificar, programar para poder llevar a cabo con absoluta tranquilidad, seguridad los servicios, porque son para nuestro Dios, no para nosotros. El prestigio de la obra del Señor vale mucho y cuesta mucho mantenerlo, cuesta mucho convencer al mundo de que somos personas cambiadas, regeneradas, restauradas por el poder de mi Señor, pero cuesta también muy poco en echar a perder ese testimonio, echar a perder ese prestigio. Por eso es que atento, oremos al Señor para que el Señor nos dé todo lo que nosotros necesitamos y por supuesto eso es a través de ustedes. Quiero compartir también en esta mañana unos versículos de la palabra de mi Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, que se refiere a la inminente y repentina venida de nuestro Señor Jesucristo, no a la tierra, sino que al aire, a las nubes. Vendrá en las nubes y con las nubes, y allí Él se mantendrá y la iglesia tendrá que subir. Quiero compartir con ustedes estos versículos y lo hago con mucho respeto, con mucho temor, en el nombre glorioso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Esta es palabra de mi Señor. Esta es la palabra de mi Señor que he sentido compartir en esta mañana. Y es un tiempo muy oportuno porque la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar expectante, la iglesia de mi Señor Jesucristo tiene que estar vigilante en oración, en clamor, separándose cada día más y más del mundo, alejándose de las cosas mundanales y cobijándose bajo el alero santo, glorioso de nuestro Dios. El propósito de esta carta en aquel momento en que fue escrita fue fortalecer a mis hermanos de la iglesia de Tesalonicenses y darles seguridad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos la tienen por tardanza en estos días, pero quiero decirle que la venida de mi Señor Jesucristo hoy está más cerca que ayer. La iglesia de Tesalonicense era una iglesia joven. Se había establecido no más allá de 2 o 3 años antes que el apóstol escribiera esta carta. Y los hermanos en Tesalónica necesitaban madurar en su fe. Además, había un malentendido acerca de la segunda venida del Señor. Algunos pensaban que Cristo regresaba inmediatamente y por lo tanto se sentían muy confundidos cuando sus seres queridos, sus seres amados morían porque esperaban que Cristo regresara antes que eso sucediera. Además, los creyentes estaban siendo perseguidos. En ese tiempo la iglesia ya estaba siendo perseguida. Y el apóstol los consuela. El apóstol los consuela recordándole la esperanza de la resurrección, le dice el apóstol. Y luego les advierte que deben estar siempre preparados porque mi Señor podría regresar en cualquier momento, cuando menos lo esperaban. Cuando Cristo vuelva, la iglesia, los que estén vivos y aquellos que han muerto en Cristo, resucitarán a vida eterna con Cristo, mi Señor, es el mensaje. Hoy día nosotros hemos sido testigos oculares porque la noticia corre por todo el mundo, donde suceda una noticia, llega frente a nuestros ojos a través de los adelantos de la tecnología, la televisión, a través de la internet, hay muchos medios hoy día para estar al tanto de las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Sabemos lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, sabemos lo que está ocurriendo en Israel, sabemos nosotros que Israel es la higuera, Israel es el reloj de Dios. Y la iglesia, el pueblo, hoy más que nunca el pueblo elegido de Dios por misericordia, debe estar más atento, debe estar cada día más consagrado al Señor porque no sabemos en qué momento la trompeta va a sonar. Mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los habría dicho ya. Porque sabemos una cosa, mi Dios no es hombre para mentir. Pues es necesario que yo me vaya. Y voy a preparar un lugar para ustedes porque quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Hoy reflexionemos frente a esa declaración de mi Señor Jesucristo, frente a esa promesa de mi Señor Jesucristo a sus discípulos. Mi Señor, por calendario, sabemos que esto lo dijo hace ya 2000 años atrás. ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuántas cosas han pasado?
Y mi Señor, hoy en esta época, a estas alturas de nuestra vida en el siglo XXI, nos sigue diciendo que tenemos que ser vigilantes, que tenemos que ser prevenidos, debemos estar precavidos, debemos estar alerta, debemos estar preparados, porque Él de un momento a otro, mi Padre le va a dar la orden para venir a buscar lo que Él ganó, dando su vida, derramando su sangre bendita allí en el Calvario de la cruz. Y el apóstol le dice a los hermanos de Tesalonicenses, como les decía al comienzo, una iglesia muy joven, les dice, no es necesario que yo les escriba acerca de estos acontecimientos porque vosotros ya sabéis. Iglesia de mi Señor, de hoy día, nosotros sabemos. No es necesario que se nos esté enseñando, pero sí es necesario que se nos esté recordando, porque la venida del Señor va a ser sin previo aviso y a nosotros, a la iglesia, no nos puede ni nos debe pillar de sorpresa, no nos puede encontrar desprevenido porque nosotros, desde que abrimos nuestros ojos, desde que tenemos entendimiento, desde que llegamos a los caminos de mi Señor, nosotros hemos venido siendo enseñados, advertidos permanentemente que mi Señor está pronto a regresar a buscar su iglesia. Y mis hermanos tesalonicenses habían entendido mal. Ellos creían que antes de terminar ellos su carrera, antes de morir ellos, mi Señor vendría primero a buscarlos. No, no era eso lo que mi Señor decía. Y no era esa la enseñanza, el propósito de la enseñanza, porque todavía quedábamos nosotros, quedaba usted y yo, que teníamos que ser llamados a estos caminos santos. Y qué privilegio más grande hoy día para nosotros es ser hijos de Dios. ¿Qué señales habrán, le dicen sus discípulos a mi Señor Jesucristo, antes de tu venida? ¿En qué conoceremos estas cosas? Y mi Señor les da varios puntos muy importantes, los cuales nosotros hoy día tenemos que tenerlos como referencia y no olvidarnos de ello, lo que está aconteciendo. Mirad que nadie os engañe. ¿Cuántas cosas han aparecido? ¿Cuántas cosas tendrán que aparecer? ¿Cuántas falsas religiones se han inventado? ¿Cuántas filosofías humanas han tratado de distorsionar la palabra de mi Señor? Pero es imposible. Se oponga quien se oponga, la palabra de mi Señor se tiene que cumplir. Dice mi Señor Jesucristo también en su palabra, en las advertencias, le dice que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y nosotros podemos ver y también disfrutamos nosotros de los adelantos de la ciencia porque hay cosas que se han hecho para el beneficio nuestro, en el buen sentido de la palabra, pero también la ciencia ha aumentado para negar la existencia de nuestro Dios, para decir cosas tan erróneas, para decir cosas tan aberrantes como que el hombre desciende del mono, que el hombre es el eslabón perdido, etcétera, etcétera. Pero usted sabe que usted y yo somos hechura de Dios. Él nos creó, Él nos formó y hoy día nosotros somos hijos del Dios eterno, del Hijo del Dios omnipotente. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia y hoy nos dice a nosotros aquí en Yumbel Estación, nos dice que no debemos estar nosotros desprevenidos. ¿Qué quiere decir con estar desprevenido?
poner la atención en otras cosas, poner la mirada y distraernos del objetivo para lo cual Dios nos llamó a nosotros. Dios nos llamó a nosotros primeramente para heredar vida eterna. Y esa visión no la debemos perder por ningún momento. Y Él los consuela, le dice una serie de consejos, le dice mi Señor Jesucristo a sus discípulos. También le dice, aparecerán enfermedades desconocidas, enfermedades incurables porque la ciencia será sorprendida. La ciencia la maneja el hombre. La ciencia nace de los inventos, los análisis, de los experimentos de los hombres. Mi Dios no hace experimentos. Mi Dios desde la eternidad lo ha establecido así. Ha establecido el curso de este mundo, el curso de la humanidad, el curso de la creación. Él trazó, delineó todas las cosas y así será y así se cumplirá. Él dice que aparecerán enfermedades incurables. Hace 1 año y medio nosotros estamos privados de la libertad de reunirnos, privados de libertad de ir donde nosotros muchas veces necesitamos ir. Privado, usted sabe, lo hemos vivido, hemos tenido que sufrir el encierro, el aislamiento, y no es persecución de la autoridad, son las enfermedades desconocidas que ha sobrepasado a la ciencia médica, que ha permitido estos confinamientos, pero esto es cumplimiento de la palabra de mi Señor. Y esto me lleva a mí en el espíritu al Salmo capítulo 139, donde David dice, Señor, ¿a dónde me iré? ¿Dónde me esconderé? Mi Señor, que tú no me veas, que tú no sepas dónde estoy y que tú no estés presente. Nosotros hemos podido comprobar que en medio de estas pandemias desconocidas, en medio de todas las necesidades que han venido, en medio de todos los desórdenes, en medio de todo este caos social que se está viviendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, mi Señor ha sido fiel a su palabra. Él ha sido con nosotros. De una u otra manera, Él ha usado instrumentos, ha usado a los inconversos para bendecirnos, para sustentarnos, y a nosotros nos debe dar eso, nos debe dar confianza, nos debe dar alegría y debe en nosotros resaltar la gratitud hacia nuestro Dios. Gracias, Señor. Gritar, dar un grito de júbilo, de alegría. Gracias, Señor, porque usted es fiel a su palabra, porque el mundo se debate entre el dolor, entre la angustia, sufren sin esperanza ninguna. Nosotros tenemos una esperanza que cuando esto ya no dé para más, usted vendrá por nosotros y nos librará de todo lo terrible, lo peor que tiene que venir sobre la faz de la tierra, porque tiene que venir. El apóstol Pablo le da algunos consejos y yo también quiero aprovechar de compartirlos con ustedes. Le dice a los hermanos que debemos amonestar a los que están ociosos, debemos alentar a los que están de poco ánimo, debemos sostener a los débiles, ser pacientes con todo, seguir siempre lo bueno, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, examinarlo todo y debemos apartarnos del mal. Así dice su bendita y gloriosa palabra. Iglesia de mi Señor, esta es la palabra de mi Señor para nosotros en este día. Nos acostamos preocupados que si mientras dormimos, donde estamos inconscientes en un sueño profundo, si viniera mi Señor Jesucristo, ¿estamos preparados para irnos con Él? Si estamos en el trabajo,
si estamos de viaje, estamos de compra, puede ser que estemos en un supermercado, puede ser que vayamos en un bus, vayamos en nuestro vehículo particular, puede que estemos en un establecimiento público, en una casa comercial, etcétera, etcétera. Estamos allí preocupados, tenemos en nuestra mente, estamos pendientes que en esos momentos puede sonar la trompeta y el Señor los levantará de allí. Estamos preocupados de que pronto mi Señor viene por su iglesia. Hacia allá va la reflexión de la palabra de mi Señor. Hoy día nosotros sabemos en Israel lo que está aconteciendo, lo que ya se está planificando y que es cumplimiento de la palabra de mi Señor. Lo que está ocurriendo en China. Las leyes, ya hay países grandes y desarrollados en que modificaron la Constitución y prohíben constitucionalmente que entren predicadores y quitaron las Biblias y prohíben que se hable de la Biblia en los colegios. Estoy hablando de potencias mundiales desarrolladas. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Acaso nosotros sabemos qué es lo que está ocurriendo en las reuniones secretas de esas comisiones que están redactando la nueva Constitución? La Iglesia tiene un rol protagónico, no público, no ir allá y protestar con pancartas, con bocinas y fanfarrias. La Iglesia tiene que prepararse, tiene que orar a mi Señor. Si esas cosas ocurren, mi Dios las ha permitido, porque el hombre las ha elegido. El hombre ha dicho, no queremos que Dios nos guíe. El hombre ha dicho, no queremos oír la voz de Dios. Queremos a alguien visible que nos guíe. Queremos oír la voz de los hombres. Queremos nosotros tener nuestras propias ideas que estén dirigiendo a la nación. ¿Qué dice la Iglesia? Queremos, por fin vamos a tener, dice la sociedad, el país que nosotros queremos. Por fin vamos a tener paz, por fin vamos a estar incluidos nosotros, vamos a estar incluidos en aquella forma, vamos a tener aquellos beneficios. Pero ¿qué nos dijo la palabra del Señor en lo que hemos leído en esta hora? Cuando digan paz y seguridad, cuando digan ahora sí que estamos bien, ahora no tenemos necesidad de nada, dice, entonces vendrá destrucción repentina sobre toda la humanidad y la iglesia será levantada, porque la iglesia no pasará por estas tribulaciones, la iglesia no pasará por la gran tribulación, no pasará la iglesia. La gran tribulación comenzará después que la iglesia sea levantada por mi Señor Jesucristo, pero hay que estar preparado para salir al encuentro glorioso de mi Señor. Y en el aire, dice su palabra, en el aire nos reuniremos con Él. Amados hermanos, matrimonios de mi iglesia, hermanos varones de mi iglesia que desde niño habéis sido criados por la palabra, por la doctrina, escuchando, siendo amonestados, ¿cómo está tu caminar en este día? ¿Cómo está tu preparación? ¿Cómo está tu traje para irte con el Señor? Tenemos un traje para salir de compras cuando viajamos a otras ciudades, nos cambiamos de ropita, nos afeitamos, nos peinamos, nos perfumamos y tomamos el bus y nos vamos a otras ciudades y el traje para la eternidad. Nos hemos preocupado del traje de la eternidad, ese traje de justicia, ese traje de santidad, ese traje de pureza que mi Señor nos vistió, con el cual nos vistió cuando Él nos llamó a su camino, cuando Él nos perdonó, cuando Él borró nuestros pecados, nos lavó con su sangre bendita y nos dio una nueva naturaleza espiritual. ¿Cómo está ese traje? Está limpio como aquel día que mi Señor te cubrió con Él, te vistió con Él. Es la preocupación. El viaje de la iglesia es un viaje sin retorno y es un viaje más allá del sol,
a la presencia de nuestro Dios. Amada iglesia, hago esta reflexión porque me preocupa la situación y es mi responsabilidad estar constantemente hablando, recordando, aunque sea molesto, aunque ya sea no agradable escucharme, pero es mi responsabilidad porque Él me ha puesto como atalaya en este lugar para decirle a la iglesia aquí en Yumbel que es tiempo de emanciparnos del mundo y de las cosas mundanales. Es tiempo ahora ya de abrazarnos a esa cruz con amor y ser leal al que nos llamó, al que dio su vida por nosotros, al que nos amó, el que ofrendó su vida, su sangre bendita, para que nosotros tengamos esta bendita esperanza. Iglesia de mi Señor, reciba mi cariño, reciba mis saludos fraternos, reciba mi respeto, reciba mi amor, porque si yo no los amara, no les estaría diciendo la verdad. Si yo no los amara, me importaría lo más mínimo que se perdieran. Me importaría salvarme yo, pero los amo y el verdadero amor de Dios exige la verdad, exige que sepamos y que escapemos de lo que viene, porque lo que viene no es bueno. Amada iglesia, este ha sido el mensaje para nosotros. Les vuelvo a reiterar, estemos durante la semana atentos a cualquier